Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a los que ya estén por ahí a un ladito, que ya estén esperando la iniciación de la clase. Bien, vamos a ver quién ya está. Hace un rato nos acompañó un momento el compañero Leonardo. Esperemos que ya esté disponible en este momento. Ahí está. Hola, Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ves la actividad jueves? Ya estamos en el último jaloncito de mayo. Ya vamos a entrar a junio y según las predicciones COVID, nosotros estaremos hasta el 15 de junio si es que no hay variaciones en los contagios. Iniciamos la clase del jueves 28 de mayo. 28 de mayo con alumnos del sexto CEM. Sexto CEM. En este caso, vamos a ver cuál es el objetivo. El objetivo es entender y aprender a resolver un problema de potencia. Pero antes, para poder tener toda la herramienta posible de la potencia, vamos a ver qué es la potencia. Y aquí lo menciona esta cosa. ¿Qué es la potencia? Dice que realizar un trabajo en el menor tiempo posible. A eso le llamamos potencia, pero puede ser potencia mecánica, potencia eléctrica o cualquier otro tipo de potencia, ¿de acuerdo? Potencia. Puede ser también potencia auditiva, etcétera. Pero hay diferentes conceptos de potencia o diferentes aplicaciones para la potencia. Bien, entonces nuevamente realizamos un trabajo en el menor tiempo posible y a eso le llamamos potencia. Bien, ¿cuáles son las unidades de la potencia? Las que hemos visto anteriormente es esta. Potencia igual al trabajo realizado en el menor tiempo posible, inversamente proporcional al tiempo. Por eso es que tiene que ser rápido, rápido, lo más rápido posible. Bien, ahora, hemos visto que las unidades de la potencia se marcan en watts, pero también se marcan en HP y también se marcan en caballos de vapor. ¿Por qué caballos de vapor? Ya dijimos en una de las clases que porque alguien quiso hacer el equivalente de lo que cargan los caballos y cuánto cargan un ferrocarril o algo que lleva X cantidad de carga. Bien, y ahorita vamos a hablar de ese señor que dio la oportunidad de ver desde otra perspectiva a la potencia. Y la potencia se marca en watts. ¿Pero por qué en watts? Porque un señor de nombre James y apellido Watt, era un escocés, inventa la máquina de vapor. ¿Se acuerdan que lo mencionamos calentando el agua? Se genera el vapor y luego se inyecta el vapor en un dispositivo móvil, etcétera, y ese traslada el movimiento del vapor hacia las ruedas, etcétera. Bien, ahora, este señor James Watt inventa la máquina de vapor, pero de alguna manera cuando la gente sabe manejar el álgebra, cuando sabe manejar las unidades físicas y cuando hace todo un desglose de unidades, entonces
se puede trabajar o desglosar las ecuaciones que están dentro del concepto de potencia. ¿Cuáles son las ecuaciones que están dentro del concepto de potencia? Aquí están, el trabajo y el tiempo. Pero vamos a desglosar las unidades del trabajo, fuerza por distancia. Y entonces hicimos un ejemplo y pedimos que alguien calculara cuál es el trabajo de una persona que lleva cargando 50 kilogramos a lo largo de 2 calles. Y dijimos que cada calle más o menos mide 50 metros y entonces serían 100 metros. Y el peso o la masa, 50 kilogramos. Por ejemplo, llevamos una lavadora al taller que está a dos cuadras de nuestra casa y la vamos cargando. Y llegamos sudando, llegamos casi con la lengua de fuera y cansadísimos. Bien, y entonces las unidades de la potencia son trabajo sobre tiempo. Pero las unidades de la potencia están escritas en Newton metro sobre segundo. El trabajo, fuerza por distancia, Newton por metro, y el tiempo en segundos. Pero la expresión que hemos visto de watts es igual a un joule sobre segundo. Y entonces las unidades del trabajo nos dan joules, kilogramos, metros, sobre segundo al cuadrado, por metros. Y entonces, metro sobre metro, segundo sobre segundo, etcétera, nos da segundos sencillos. Trabajo sobre tiempo igual a potencia, y la potencia como expresión de los watts, un joule sobre segundo, bla, bla, bla. Si pueden corregirme, me corrigen, porque luego digo 2 o 3 cosas que son no ciertas. Y van a ver que sí, en razonamiento verbal, les voy a decir una mentira que les dije anteriormente. Bien, regresamos aquí. La potencia la podemos desglosar en otras unidades aplicando otras expresiones. Por ejemplo, ya dijimos que el trabajo es fuerza por distancia. Y entonces la potencia es el trabajo sobre el tiempo. Y observen, vamos a tomar en cuenta las unidades del trabajo. Fuerza por distancia. Y la potencia, fuerza por distancia entre el trabajo. Pero si nos acordáramos un poco de las primeras clases, veríamos que la distancia es un componente de una ecuación que ya habíamos visto y que es parte de la ecuación de la segunda o primera ley de Newton, en donde dicen que la velocidad de cualquier cuerpo es distancia sobre tiempo, es decir, la distancia es el cambio de posición sobre el cambio del tiempo. Y ese cambio de posición desde aquí, por ejemplo, hasta acá, es una distancia. Y entonces, si aplicamos este concepto, entonces vamos a ver que la distancia solita queda como, este tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y entonces aquí ya la tendríamos como distancia igual a velocidad por el tiempo. ¿Qué le hacemos a esta nueva expresión? Pues la ponemos aquí y ponemos velocidad sobre tiempo y ¡charán! ¡Charán, charán, charán! Observen. Otra vez, nos vamos a esta expresión y decimos que es el trabajo sobre el tiempo igual a la potencia. Pero el trabajo está desglosado como la fuerza por la distancia. Todo lo que está tapando mi dedo es la distancia. Pero la distancia desde el punto de vista de la ecuación de la
velocidad por el tiempo. Observen, distancia, velocidad por tiempo, pero aquí tenemos tiempo sobre tiempo, se elimina y entonces ya nada más nos queda solita la potencia como una expresión de la fuerza multiplicada por la velocidad. Y entonces, ¿qué decimos aquí? ¿Qué dice Diego? Aquí en esta A parte. ver, dice, para calcular la potencia, si se conoce la velocidad. Ajá. Está Entonces, la fórmula. para poder calcular la potencia, eso lo podríamos hacer si se conociera la velocidad, ¿sale? Y entonces vamos a ver que conociendo la velocidad, la fuerza, tenemos todos los elementos. Bien, vamos a ver qué hora es porque son 6:10 en este momento. Hay una persona, Edith Rosas, del sexto C, dice, lo que pasa es que no ha subido nada. No he subido nada del sexto C. Rosas, hay que invitarle a que entre. Y a quien le pedí que subiera una lista de actividades a Leonardo, ¿sí, verdad? Sí, Y, profesor. y entonces habría que pasárselas a Diego y Diego que las pase a otros compañeros y entonces ya. Bien, vamos a ver una aplicación. ¿Qué les parece? Una pequeña... no, antes de recordar, antes de ir a las aplicaciones, recordemos estas dos expresiones que también salieron en una clase anterior y esa clase anterior es algo relacionado con las unidades. Un HP, horsepower, es igual a 746 watts, pero también un caballo de vapor es equivalente a 736. Hay una diferencia de 10 unidades aquí entre horsepower y caballo de vapor. Hay 10 unidades. Habría que ver de dónde salieron o si es cierto esa expresión. Bien, entonces vamos a ver dónde se aplica. ¿Qué les parece si aplicamos algo relacionado con esto? Bien, ya están quejando, todos se quejan y todos van a ver. Bien, aplicación. Calcula la potencia de un motor. Escríbanla, por favor, ahí en su cuaderno. Escríbanla, por favor, en su cuaderno. Y ahorita vamos a tratar de resolverlo. Observen cuántos datos da. Y entonces, al dar esos datos, luego de ahí a lo mejor podemos saltar a otro tipo de pregunta. Sale, dice, calcula la potencia de un motor que realiza un trabajo de 150,000 joules en 4 segundos. Y además dice que reporta los resultados en unidades de watts y en unidades de HP. Reportar los resultados. ¿Cómo le hacemos, Diego? ¿Cómo te imaginas que pueda hacerse? Ponemos la cuestión, datos. Primero, datos. ¿Cuáles son los datos que nos está dando? Pues el trabajo, una T mayúscula, 150,000 joules, y el tiempo, una T minúscula, en 4 segundos. Ya nos acordamos de esto que habíamos dicho antes, realizar un trabajo en el menor
tiempo posible. Y entonces, 4 segundos, y además la máquina desarrolla un trabajo de 150,000 joules. Un trabajo, pues, algo considerable, ¿no? Algo considerable. Y entonces queremos saber cuál es la potencia. ¿Qué hacemos, Leonardo? Sí, profesor. ¿Qué hacemos para resolver la aplicación que tenemos aquí, el enunciado de un motor desarrolla 150,000 joules y queremos calcular la potencia si se desarrolla el trabajo en 4 segundos? Bueno, es que, bueno, en su pizarrón, bueno, desde mi perspectiva casi no se ven las letras, se ven muy borrosas. No, pues siguen ya más o menos. Mm, no, pues no sé. Dice, a ver aquí, aplicación. No, es este. Este es Ah, este. Es este. Espérame. aplicación pura de un motor de realiza un trabajo de 50. A Cópialo. ver, También Diego, a lo mejor también tuvo ese problema. 150,000 joules en 4 segundos, un motor realiza un trabajo. ¿Cuál es la potencia si lo hace en 4 segundos? ¿Cuál es la potencia? Y entonces, primero desglosamos los datos. Datos. Trabajo 150,000 joules. Tiempo 4 segundos. ¿Qué ecuación vamos a aplicar? Ahí está. Esta es la ecuación, ¿sí se ve? no mucho, profesor. Ya sé. Ahí está ya. Sí, sí se ve. Es que hay reflejo, ¿verdad? No Pues yo no tengo reflejo. mucho. Yo sí lo veo bien. No, ahorita ya se ve bien, pero cuando se aleja, las letras se... Se hacen chiquitas y borrosonas. Ajá, sí. Órale. Bien. Entonces, vamos a resolver ese pequeño. Voy a prender la luz porque a lo mejor también ha de ser ese problema. Aquí. ¿Ya se ve con más luz? Sí, ya se ve mejor. A Ya, ver, bueno. era ese problema, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos los datos. 150,000 joules, 4 segundos. Bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ya les había dicho que aplicamos la ecuación de 1 watt equivale a 1 joule sobre un segundo. 1 watt igual a 1 joule sobre un segundo. ¿Sí? Sobre un segundo, todo 1, 1, 1. Bien, entonces vamos a poner los datos y ponemos potencia en watts. Entonces, vamos a resolver la primera parte. Potencia en watts. Dice aquí, watts igual a 150,000 joules. 1, 2, 3, 4. J y 4 segundos. ¿Sale? Entonces, ahí está. ¿Sí se ve? 150,000 joules en 4 segundos y el resultado va a ser en watts. Entonces, 150 o 15 entre 2, 7.5. Y la mitad de 7.5, 3.75. Entonces, 3.75 y el resultado
son, ¿qué? 1, 2, 3. 150,000 entre 4 serían 37,500 watts. 37,500 watts. Ahora, ¿cómo lo vamos a expresar en otras unidades en HP? ¿Cómo lo vamos a expresar en otras expresiones de HP? ¿Cómo lo hacemos? Pues ya teníamos la equivalencia. Observen aquí la equivalencia. Un horsepower igual a 746 watts. Y entonces de ahí vamos a utilizar la expresión matemática para transferirlo, transmitirlo. ¿Cómo ven? Háganlo y a ver si coincidimos. ¿Cómo ven? ¿Cuánto era, profe, perdón? El del horsepower. Ajá. ¿Cuánto era, perdón? No, Horsepower, dijimos, aquí está, a ver, ¿se ve? Video, Ajá, 746. pero es igual a un HP. Ujú, 746 watts. Órale. Y entonces, ¿cómo le hacemos para transformarlo? ¿Cómo le hacemos? Ese es lo bueno. Y es lo que quisiera que ustedes también lo... Son 37,500, ¿no? Ya dijimos 37,500 la cuestión. Bien. Ahora vamos a utilizar las unidades de conversión. ¿Cómo le hacemos las unidades de conversión? Para ir a los HP. Pues así, bien fácil. A ver, vamos a hacerlo aquí. Ponemos, ahorita lo veo, porque no quiero borrar nada. En este cuadrito, 37,500 watts, pero multiplicado por, observen, siempre que voy a poner algo en paréntesis, ¿se ve? Aquí. Diego. Sí, sí se ve. Entonces, 37,500 watts y pongo paréntesis. 1, 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí en el paréntesis? Por las unidades. Las unidades. Y entonces, pero nada más es un paréntesis, no son dos. Entonces, vamos a poner la unidad. Tenemos watts arriba y debemos poner watts abajo. Y entonces arriba ponemos un HP, y abajo 746. ¿Qué significa eso? Que vamos a poner 746 watts. ¿Sí? Entonces, vamos a transformar nuestra expresión, la vamos a transformar y la vamos a poner a la vista de ustedes. Ahí está. ¿Se ven? Leonardo. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es 37,500, lo vamos a dividir entre 746 y nos va a dar el resultado. 746, ese, Yo ya lo hice, profe. ¿ya lo hiciste? ¿Qué? ¿Cuánto te va a dar el resultado? 50.26 50,26, ¿qué? watts, No, ¿no? Ah, caballos de fuerza. HP. ¿Sí?
Simón, Bien. ¿Por qué HP? Porque en la unidad de conversión, watts está abajo y watts está arriba. Entonces dividimos watt entre watt, se elimina igual a 1 y nos queda la única expresión que estaba aquí. Y entonces ya tenemos resuelto el problema. Y entonces, imagínate un motor de 50 caballos. ¿Has visto algún motor, no sé, de los elevadores en algún edificio? O de, yo he visto motores grandes para máquinas, por ejemplo, para grúas viajeras en Volkswagen, que tienen la capacidad de cargar hasta 50 toneladas, imagínate, 50 toneladas, 50,000 kilos. Y entonces aquí ese motor realizó un trabajo de 150,000 joules y el trabajo es fuerza por distancia. Y entonces se transformó la potencia de 37,500 watts, se transformó a 50,26 caballos. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo veríamos la aplicación de esta expresión cuando nos dice que la potencia también se puede calcular conociendo la velocidad? Conociendo la velocidad. Y entonces, alguna vez en una clase dijimos que hay tanques de guerra que pesan muchísimo, muchísimo, 40 toneladas o no sé cuánto, no sé mucho. Y entonces, esos tanques, en el tiempo antiguo, en la Segunda Guerra Mundial, avanzaban a una velocidad máxima como de 40, 50 kilómetros por hora. Lo más rápido, sale. Y entonces, existe una regla de la cuestión del concepto de inverso. A más potencia, menos velocidad. Y eso en la próxima clase vamos a buscar un ejemplo cuando se aplica la fuerza y la velocidad. Entonces, más potencia, menor velocidad y viceversa. ¿Por qué esa regla de entre más velocidad, menos potencia? Por ejemplo, para trailers, para tanques de guerra y para otras cosas de carácter pesado. ¿Sale? Bien. ¿Algún pequeño resumen, Diego? bueno, pues hoy resolvimos un problema de caballos de fuerza y retomamos el concepto de potencia y de los watts. También vimos a cuántos watts equivale un caballo de vapor y un caballo de fuerza. Y en general puedo decir que los problemas son sencillos. No fáciles, sencillos. Bueno, no lo Facilitos estamos sencillos. viendo complicado, ¿no? Ajá. Sale, entonces lo estamos viendo, pero imagínate que estás en un examen para la universidad y, La presión es es, más. y estás nervioso y entonces Diego no se va a acordar de esas ecuaciones y de cómo se fueron transformando poco a poco. No, la verdad no. Y luego ¿Ven? yo que me pongo muy nervioso. Sí. Entonces, de eso se trata ahora, de ir construyendo suavemente las cosas, dándoles un trato, un camino lógico de transformación. Y entonces, cuando eso sucede, ya tenemos los elementos básicos para construir todo. Por ejemplo, cómo llegó a esta expresión de la potencia desde el punto de vista, antes era la fuerza por distancia, pero antes era la Newton metro sobre segundo, bla, 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 y ahora ya nada más lo estamos representando como una fuerza por la velocidad. Pero si desglosamos la velocidad y desglosamos la fuerza, regresamos a las unidades de la segunda ley de Newton.
Bien, pues con esto nos vemos al ratito, descansen un momento y es suficiente por hoy. ¿Cómo ven? Está interesante la clase, profe. Gracias. Nos vemos al ratito Gracias a usted, y profe. Nos preparen vemos. sus libros, por favor. Vamos a leer al rato. Claro, Bien, profe. órale, gracias. Adiós. Nos vemos, Leonardo. Sí, profesor. Al ratito, ¿eh? Al rato. Invítale a tus compañeros y mándales a otros camaradas la información a Diego y Diego tiene otros. Pues, contactos, ¿no? no, es que, profesor, pues Ajá. tenemos un grupo en el que están todos los compañeros. Entonces yo ahí envié los ¿Ahí lo trabajos subiste? y sí, Bueno, pues a y ver. los compañeros que no están ahí, como son Vianney y sus amigas, pues ya se los compartí, pero de plano los que pues no quieren, pues, Ya es su pues bronca, no, ¿no? no quieren. Muy Sí, bien. Gracias, nos vemos al ratito. sí, Gracias. profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.